en un amanecer, algo lluvioso después de una noche huracanada. El doctor Alan Grant y los niños descubrirían algo que no debería de haber sucedido. La vida se abre camino, esas fueron las palabras que repetía Alan por parte de Malcolm al ver un nido de huevos rotos en medio de la selva. Sin pensarlo más, siguieron su camino. Sin embargo, una parte de color verde con manchas oscuras pondría su huella en aquel nido, rompiendo la cáscara en el proceso y dando un rugido siguiendo el paso del doctor y los niños en medio de la selva. Más adelante, Alan y los niños llegarían al cercado del parque, que se interponía entre su camino para llegar al centro de visitantes. Al ver que no había electricidad, Alan le habría hecho una broma a los niños al tocar el cable y fingir estar electrocutado, solo que al inspeccionarla mejor, y buscar cómo pasarla, Timmy voltearía atrás al oír un sonido provenir de entre los arbustos, vería algo verdoso moverse mientras se sentía observado, pronto igual llamaría la atención de Lex y de Alan, viendo como dos ojos de color verde se asomaban entre el verdor de las plantas. Alan. Era lo que decía una voz como sorda, entre el follaje surgiría una figura que ya habían visto antes, era Michael, alzándose imponente mientras cambiaba de color verdoso a amarillento de un momento a otro. Asustados, Alan tomaría a los niños en sus brazos y los llevaría lentamente con él a la selva para escapar, al ver cómo el Dilophosaurus se les acercaba sin perderles de vista. Pero en vez de perseguirlos, miraría de reojo el alambrado, y no muy lejos, escucharía el rugido del tiranosaurio cerca. Sin perder tiempo, lanzaría su ácido corrosivo al alambrado, empezando a derretirse poco a poco. Después de que se debilitase, este con sus mandíbulas y garras empezaría a romper el alambrado, logrando hacer un agujero lo suficientemente grande para él y los demás, solo que todavía no confiaban. Les llamaría la atención de venir y cruzar al otro lado, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras daba vueltas. Estos seguían sin confiar aunque ya era claro lo que quería decir. Alan mostraría gran asombro al ver el nivel de inteligencia de Michael, sin haberse equivocado en lo que les habría dicho John Hammond. Timmy daría el primer paso pero su hermana lo detendría diciéndole que posiblemente al cruzar, serían su comida y que se los comería al ver cómo Michael trataba de hacer una sonrisa aunque no le saldría de todo asustando más que antes. En ese momento para romper la atención, empezó a sonar una alarma, todos notarían esto, Michael alarmado daría vueltas y les rugía para cruzar de inmediato. Alan sabía lo que trataba de decir, sin más tiempo que perder, tomaría de ambos niños los haría cruzar, antes de que fuera demasiado tarde. Aún Lex reacia se quería echar atrás pero al ver que no cruzaban, Michael se les acercó y repentinamente, tomó a Alan de otro lado y a los niños en sus fauces de sus camisas, logrando de un tirón poner a todos a salvo. Lex gritaría del miedo, al ver que los tenía atrapados pero luego Alan la tranquilizaría poniendo a Timmy a su lado. Luego de unos momentos, Alan y los niños estaban cara a cara con Michael, los vería fijamente unos momentos, pero agacharía la cabeza y tomando una rama seca, la arrojaría al alambrado, viendo todos cómo ésta se carbonizaba y era arrojada con chispas alrededor del alambrado que ya volvía a funcionar, debido a que en otro lado, Ellie Sadler volvió a encender la electricidad en el parque. Hubo un silencio por unos segundos, hasta que Michael intentó volver a hacer una sonrisa, aunque aún seguía siendo un poco espeluznante. Timmy y Alan se reirían un poco y Lex de último. De ahí Timmy se levantaría y daría unos pasos adelante, pero el Dr. Grant lo detuvo por un momento, con un rostro de preocupación junto al de su hermana. Aún así, le prometió que estaría bien. Unos momentos pasaron, y Alan lo soltaría del brazo, pero Lex aún con temor lo intentaría detener. Al ver esto, nuestro protagonista se le acercaría a Timmy con cierta curiosidad. Al estar frente a frente, Timmy levantaría lentamente su mano enfrente de Michael y al puro estilo de cómo entrenar a tu dragón, guiño guiño, este se dejaría acariciar el hocico, hasta que de un resoplido retrocería la cabeza atrás, soltando una sonrisa en Timmy. Alan y Lex contemplaban maravillados y atónitos a lo que veía, pero luego despertaron al ver que Michael igual se les acercaba a ambos. Lex intentaba aguantar las ganas de gritar al ver que estaba demasiado cerca de su rostro y de Alan. Como tuvieron su encuentro cara a cara con Rexy, Alan le pidió seguir manteniendo la calma, pero de forma sorpresiva, Michael le dio una lamida en el rostro de Lex, paralizada por un momento al igual que Alan, pero luego oirían una risa. Era la risa de Michael,
pero su risa era como el de una ave gigante casi humana. Tim empezó a reírse, pero Lex no le veía lo gracioso, hasta le resultó asqueroso como cuando me estornudó la Brachiosaurus en la cara. Luego Michael miró a Alan unos segundos y levantándose, empezaría a entrar entre los arbustos, asomando la cabeza emitiendo chillidos para llevar a todos al parque principal. Alan hablaría con los niños unos momentos, si era seguro confiar en él o no, pero Timmy aseguró que los guiaría a un lugar seguro, incluso demostró lo inteligente que es al salvarles la vida. Al final, decidieron confiar en él y lo siguieron hasta llevarlos al parque principal. Al entrar, Alan gritaría si había alguien, pero no recibió respuesta alguna, así que decidió volver a la jungla para buscar a él y Sadler. Prometería que volvería con los niños, dejándolos al cuidado de Michael, que ya se hacía dentro con ellos devorando todo lo que había en la mesa de comida, aún sin creerlo, viendo cómo le arrojaba una manzana al suelo y se la ofrecía mientras sujetaba un pastel de chocolate entre sus fauces y se lo devoraba de un solo bocado. Alan lo miraría unos momentos, aún maravillado de lo inteligente que era, demostrando un grado de inteligencia mayor al de cualquier especie que haya visto, acercándose más a lo humano. En ese momento Alan se iría, y Timmy tomaría unos utensilios para igual a comer algo de la mesa, le invitaría a comer de la mesa a su hermana, un poco de miedo todavía en sus ojos, solo hasta que Michael atrajo su atención, tomando una sandía y empezando a comérsela, volviendo a tratar de sonreír. Esto un segundo le hizo soltar una sonrisa a Alex. Luego de ver eso, con más confianza tomó un poco de gelatina para comer. Al igual que en la historia original, Alan se reencontraría con Ellie, yendo ambos al búnker a refugiarse y armarse mejor, mientras que nuestro prota estaba descansando en una esquina y Timmy y Lex aún comiendo, pero un olor hizo despertar a Michael, empezando a gruñir hacia una dirección. Timmy lo notaría y al ver el rostro de su hermana, asustada, miraría atrás suyo, mostrando la silueta oscura sobre el retrato de un velociraptor en la pared translúcida. Asustados, irían a esconderse en la cocina, mientras que Michael vigilaría la entrada. Demonios, no esperaba a que sucediera tan de repente, y peor aún, con el estómago lleno, espero y no me caiga pesado nada justo ahora. Para asegurarme pondría una caja al lado de la puerta, para que no entraran por fuera mientras me los quedaba esperando. En ese momento, los dos velociraptores llegarían donde yo estaba. Era ligeramente más alto que ellos, pero me superaban en número. Lo mejor que podría hacer, era deshacerme de uno de ellos mientras el otro lo dejara escapar para así sacar a los niños con prisa. Pero bueno, espero y les haya gustado este fic. No olviden suscribirse y darle a like al vídeo si fue de su agrado. Por mi parte es todo, yo fui el vacío de Fanon, y nos vemos en la próxima. Cuídense, chao.